veremos que los teólogos no suelen considerar la beatificación como una manifestación de la infalibilidad del Papa. Pero aun tratándose de una verdadera descanonización, el que lo hiciera el Papa bastaría para asentar que la canonización no es una manifestación de la infalibilidad del Papa, a pesar de la larga lista de teólogos que la Catholic Encyclopedia presenta como defensores de esta idea, encabezados por Santo Tomás de Aquino y Francisco Suárez, y que, a pesar de ser nombres ilustres y venerandos, no son infalibles. Con lo que quienes se dicen conservadores en este aspecto son, en realidad, heréticos por negar un dogma asentado. El asunto no tiene vuelta de hoja. Si solo el consenso de los teólogos, y no los concilios ni los papas, se han pronunciado sobre la canonización como una manifestación de la infalibilidad del Papa, y un San Pablo VI deshace la canonización de un Papa anterior, o la canonización no es una manifestación de la infalibilidad del Papa, o el Papa no es infalible. Podríamos recurrir de nuevo a los teólogos, entre los que encontraríamos a Agostino Triunfo o de Ancona, para quien, así como un hombre muerto no es un hombre, un papa hereje no es un papa, por lo que no solo sería hereje, y por lo tanto, por lo que Pablo VI, por lo que no solo sería hereje y por lo tanto no sería papa, Francisco, nuestro actual papa Francisco, pues sería hereje y no sería papa, por canonizar a San Pablo VI, participando de la supuesta herejía de anular una canonización, sino que también sería hereje y por lo tanto no sería papa el beato Pío IX y los padres conciliares del Concilio Vaticano I, por sostener que es infalible quien puede ser hereje. Además, según esto, el Espíritu Santo no se expresaría en el cónclave, y el verdadero papa hoy día pues resultaría ser alguno de esos antipapas surgidos como setas después del Concilio Vaticano II y que escriben encíclicas desde la mesa de su cocina, lo que vendría de perlas a todos esos católicos que solo lo son en las partes que les interesan y cuando la religión coincide con sus prejuicios. Pero cuando no, no. Es decir, esos católicos que en realidad son protestantes. Naturalmente, la idea que Agustín de Ancona expresó de tan clara y de tan aristotélica manera, además, por ende aristotélica, tuvo formulaciones anteriores, como la de Ulrico de Estrasburgo, citada por el cardenal Juan de Torquemada, a quien no hay que confundir con su sobrino, el infame inquisidor Fray Tomás de Torquemada, en su famosa elucidación de esta cuestión. Pero bastará decir en este momento, si algo vale la opinión de los teólogos, y parece que para algunos vale más que el Papa, los concilios y el cónclave juntos, que Alberto Campense niega que el Papa pueda ser hereje, y a esa postura se adhiere Fray Juan de la Peña. Por supuesto, de aquí se deduciría fácilmente que todo el pollo montado en torno al Papa Formoso no tiene absolutamente nada que ver con una manifestación de la infalibilidad del Papa. En un principio, hoy día, nadie, salvo los neonazis y las personas muy incultas, como los niños de la serie Cuéntame cómo pasó, que se enfrentan a su maestro a propósito de estos santos de pacotilla, defiende la realidad de los asesinatos rituales de los judíos. Nadie defiende ya que a Santo Dominguito de Val, bueno, porque, claro, solo los muy incultos siguen defendiéndolo, porque cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Aquí el papado ha terminado con esta linde y los tontos siguen, aunque parece ser que el Papa Francisco ha hecho una salutación en la que ha mencionado y ha puesto como ejemplo al Santo Niño de la Guardia. Lo he leído en una publicación católica, pero tendría que bueno, en fin, puede ser un error de protocolo, yo qué sé, pero vamos a ver, si nos ponemos en serio, el Vaticano ha acabado con todas estas tonterías, aunque el Papa pueda equivocarse cuando no habla ex cátedra en materia de fe o de moral. El Papa puede equivocarse, evidentemente, cuando no habla ex cátedra, en una salutación, evidentemente el Papa
Por supuesto que el Papa puede citar como santo a alguien que no lo es y viceversa, y todo esto abunda en la idea de que la canonización no tiene que ver con la infalibilidad del Papa. Yo no creo que se necesiten más pruebas. Como digo, nadie, salvo los niños y la gente que vive dentro de una caja de cartón o en una cueva o en un pueblo de 3 habitantes, nadie que siga el signo de los tiempos y que esté en comunión con la Iglesia de manera consciente y plena, y fuera de la Iglesia que tenga una instrucción mínima, una educación, una formación elemental, pues nadie defiende los asesinatos rituales de los judíos. Pero en 2007, Ariel Toaf, profesor de la Universidad Bar Ilan e hijo del archirrabino de Roma, Elio Toaf, publicó Pasque di Sangue, en el que, con un loable, ciertamente, amor por la disidencia, pero un amor por la disidencia superior, ciertamente, al que tiene por la búsqueda de la verdad, y desde luego con un método vituperable, volvía a tomarse en serio los asesinatos rituales de los judíos. Umberto Eco respondió casi instantáneamente con un artículo en L'Espresso en el que recordaba que la misma acusación que se había hecho contra los judíos se había hecho antes con los paulicianos, los ebionitas, los estrationitas, los maniqueos y los gnósticos, y que aún en el tiempo de escribir su reseña había gente que creía que los comunistas comían niños. Pero más demoledora, más destructiva aún, fue la respuesta de Carlo Ginzburg en Il Corriere della Sera, ya que Toaf decía haber basado su método en el libro de Ginzburg, Storia Notturna. Ginzburg le dijo que había cogido su método completamente al revés e interpretaba el libro de Toaf, en último término, como una defensa de la tortura procesal. Hasta hace muy poco, las posturas y las citas del libro de Toaf quedaban reducidas a circuitos cerrados al estilo de El Cien Pies Humano de Tom Six, poblados por nazis y por gentes que se creen buenos católicos sin saber que son herejes y nazis. Pero la creciente asunción de que la carrera de historia es la continuación de la de ciencias políticas por otros medios y el imparable aumento de las filas de quienes dan la batalla cultural trasteando en su móvil desde la taza del retrete, no ha escatimado en el uso de ninguna herramienta para ocultar la verdad, y entre estas, por supuesto, se halla la calumnia de sangre. En estos días he visto a un profesor universitario de historia, cuyo nombre no nos importa demasiado, ni importará en el futuro. Si todo nos sale bien, si la humanidad no camina hacia su destrucción irremediable, su nombre no se recordará en el futuro. He visto a este profesor defender un pasado musulmán de España completamente idealizado y falso, exponiendo la intolerancia de los reyes cristianos. Cree que defiende la tolerancia del Andalus, diciendo que los reyes cristianos eran intolerantes, y discutiéndole a Alfonso X el cognomen de sabio, porque en las partidas se dice que los judíos no pueden salir en Viernes Santo, demostrando con esto que no sabe de la misa a la media, porque de haber sabido una mínima parte de lo que aquí se ha dicho, habría podido disparar verdaderamente pólvora y pimienta. Claro, este muchacho se va a las partidas, que nunca han estado en vigor, pero ignora las disposiciones emanadas de las Cortes, que sí estaban en vigor y son mucho más antisemitas que lo que se dice, que las disposiciones que se hallan en las partidas. No recibió este profesor otra cosa que contestaciones desde las prietas filas de los tercios de la batalla cultural. Respuestas como que por hacer eso Alfonso X no solo era sabio, sino santo, y que una idea tan buena habría que reinstaurarla. También aprovecharon, no ya impasible el ademán, porque no suelen dar la cara, para injuriar a la corona, notando las diferencias con Felpudo VI, porque son españoles y mucho españoles, como diría Rajoy, muy conservadores, pero al igual que el Papa,
el rey solo les vale cuando les interesa. Para lamentar, también aprovechaban para lamentar que aquello solo ocurriera un día al año y no todos, y para saludar a Alfonso X de manera no irónica con el tatuaje de la esvástica de American History X de Tony Kaye de 1998. Demostraban así no saber que los artistas de Alfonso X usan frecuentemente la esvástica como motivo ornamental en las miniaturas de las cantigas de Santa María, porque si no, habrían sacado algunas conclusiones de las suyas, de esas tan interesantes y tan científicas. Y demostraban también no haber visto American History X, a no ser que también estuvieran reivindicando de manera no irónica ser sodomizados en la cárcel. Es sorprendente que teniendo España tan pocos judíos, tenga tantos antisemitas. Podría pensarse que la mayor parte del antisemitismo es de importación y viene con el pack de una ultraderecha nacionalista que paradójicamente siempre ha sido, desde su impulso primero por obra de Maurice Barrès, intrínsecamente internacionalista y globalista, aunque hay que de alguna manera aligerar y aliviar la carga del antisemitismo contra Maurice Barrès, porque precisamente Barrès creó su propio grupo opuesto a la Liga Antisemita de Francia. Su oposición a Dreyfus y al partido Dreyfusard, su oposición a quienes defendían a Dreyfus, era por nacionalismo y no, como en el caso de la Liga Antisemita de Francia, por puro antisemitismo. No podemos decir que Barrès fuera un gran amigo de los judíos, desde luego, o un filosemita ni nada parecido, pero la liga propiamente antisemítica era la de los antisemitas y no la de los patriotas, la de los nacionalistas de Barrès. No confundamos ni mezclemos las cosas. Igualmente hay muchos nacionalistas y patriotas y patrioteros, algunos con mejores intenciones que otros, algunos más patriotas, otros más patrioteros, y no todos están manchados de antisemitismo, pero es cierto que el antisemitismo está diluyéndose cada vez más y está manchando y corrompiendo cada vez más a quienes creen que hacen un favor a su patria siguiendo los dictados de patrias ajenas. Naturalmente, hay mucho de importado, sí. Basta recordar las maldiciones del sabio de Sion en el archirrecitadísimo durante un tiempo y olvidadísimo luego, empezando por su propio autor, Poema de la Bestia y el Ángel de José María Pemán, que bebe, obviamente, del antisemitismo ruso de los protocolos de los sabios de Sion, que a su vez se inspira en el del silesio Hermann Goethe, quien a su vez bebía de Quevedo, como demostró Jonas Andries van Praag en su artículo Los protocolos de los sabios de Sion y la isla de los monopantos de Quevedo, publicado como el artículo póstumo de María Rosa Alida de Marquier en Bulletin Hispanique en 1949. Con lo que podría decirse que estábamos volviendo a comprar nuestra propia materia prima manufacturada en el norte, como hacíamos con la lana de la mesta. Incluso Fernando Sánchez Dragó, cuando después de haber narrado la historia del niño de la Guardia de manera jocosa pero ambigua en el tercer tomo de Gárgoris y Avidis, en esta obra que aquí está completa, tengo aquí Gárgoris y Avidis. Hay que decir, por cierto, que pañuelos de papel como índice, sí. ¿Y por qué tengo estos pañuelos de papel como índice? Pues para demostrar algunas cosas que están bien puestas y están bien dichas, algunos datos que me llamaron la atención por inverosímiles, pero luego he visto que son datos bien tomados y que aún hoy día, algunos descubrimientos, algunas cosas que aún hoy día se siguen manteniendo como auténticos, o sea, tiene bastantes méritos
tiene bastante mérito de recopilación esta obra. Durante un tiempo, poco después de la muerte de Sánchez Dragó, hubo quien me pidió que hiciera una presentación del autor, que por dónde convenía empezar a leer a Sánchez Dragó, y yo me quedé pensando, y bueno, lo que concierne a las novelas de Sánchez Dragó, bueno, pues ¿por dónde recomendaría yo a alguien empezar a leer? Pues yo las novelas de Sánchez Dragó no se las recomendaría ni a mi peor enemigo. Sánchez Dragó es un grandísimo entrevistador, es un entrevistador que primero se lee toda la obra del entrevistado y escucha al entrevistado, o sea, algo verdaderamente insólito, especialmente en lo que se llama periodismo cultural. Sánchez Dragó es, ya lo digo, un grandísimo crítico, un grandísimo entrevistador literario, pero como narrador, como escritor, pues efectivamente yo no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo. Todo el mérito que tiene su obra reside en su obra oral, sin duda alguna. Al igual que pasaba con Antonio Gala, exactamente igual que pasaba con Antonio Gala, que quiso llevar su arte de la conversación al teatro, y por eso sus obras de teatro parecen conversaciones, pero vamos, es evidente que Sánchez Dragó y Antonio Gala son autores orales, y su arte es el arte de la conversación. Y en cuanto a su obra, bueno, esto no es propiamente obra crítica literaria, es obra, y ese es el problema, crítica histórica, es de historia de las religiones. Bueno, pues Sánchez Dragó, después de haber narrado la historia del niño de la Guardia de manera jocosa pero ambigua en este tercer tomo de Gárgoris y Avidis, parte de la erudición de Menéndez y Pelayo y de la fantasía de Borges, es decir, de elementos completamente hispanos, para inventar una delirante conspiración judaica. Y al hacer esto está haciendo lo mismo, y aquí ya nos salimos del hispanismo, que Arthur Machen con Robert Louis Stevenson, según el propio Borges. Es decir, según el propio Borges hablando de Machen, que Machen lo que hacía era, desarrollar, oscurecer, llevar más al terror lo que en Stevenson, en el Club de los Suicidas, todavía es sátira. Tiene muchos componentes siniestros, fantásticos al estilo de Hoffman, pero es una sátira. Y Machen lo convierte en una historia de terror. Es decir, está convirtiendo la sátira anglosajona de Stevenson, que tanto debe a la hispánica, no habría sátira anglosajona sin Cervantes, en un terror exclusivamente anglosajón. Y eso es lo que está haciendo Sánchez Dragó con Menéndez y Pelayo y con Borges. Los está llevando al terreno del terror anglosajón. Hay mucho necio que reprocha a Sánchez Dragó su título, Gárgoris y Avidis, solo porque hay una revista de la Universidad de Sevilla, fundada en 1970, llamada Avis, y no Avidis. Parecen ignorar las Avidas de Jerónimo de Arbolanche, y que Menéndez y Pelayo, al igual que Jerónimo Zurita y Castro, en sus anales de la Corona de Aragón, usan la forma Avidis. Menéndez y Pelayo usa la forma Avidis en su historia de los heterodoxos españoles, de la que Gárgoris y Avidis es en todo momento una glosa manierista y amanerada. El título no es en absoluto reprochable. Sí lo es, y mucho, que se haya servido de las juiciosas observaciones de Menéndez y Pelayo acerca del paradójico origen bíblico del antisemitismo y de la enumeración caótica de Borges, y en especial, pero no solo, desde luego, de obras como La secta del Fénix, pero de otras muchas obras, para presentar en serio, estoy pensando en el Sahir, evidentemente hay enumeraciones que parecen sacadas del Sahir, y bueno, muchas obras, que por cierto, ahora que recuerdo, Borges sí tiene una obra que pasa de lo satírico al terror de tipo anglosajón, y que es evidentemente podría ser perfectamente el modelo
de Los chicos del maíz, de Stephen King. Hay un cuento sobre una cita bíblica que es Los chicos del maíz, y eso no puede ser más anglosajón, eso no puede ser, empezando por el propio maíz, que ciertamente lo americano también es hispano, pero bueno, es algo muy específicamente americano. Usa este estilo de Borges y estos cuentos entre los que subrayo la secta del Fénix, pero desde luego no solo, digamos toda la obra de Borges. O sea, la obra de Menéndez y Pelayo y la obra de Borges las usa Sánchez Dragó para presentar en serio una hipótesis absurda. Representa a Sánchez Dragó desde el antisemitismo el mismo papel que Marcos Ricardo Barnatán desde el judaísmo. Cuando le preguntó a Borges, Marcos Ricardo Barnatán, por la secta del Fénix, como si verdaderamente escondiera un misterio, y éste le respondió, deshaciendo todo esoterismo, que la secta del Fénix era una imagen del género humano. Vamos a leer estas páginas absolutamente infames de Sánchez Dragó. Y eso, bueno, no sé por dónde empezar, pero digamos, sí, bien, digamos por aquí. Tan amargo trance suele pintarse, sí, bueno, cuenta, vamos, desde el niño de la guardia, ¿por qué no? Con que menudearon lances como el descrito hasta culminar en el más famoso, sañudo, dramático y grotesco, la inmolación en olor de magia negra del llamado Santo Niño de la Guardia en el siglo Juan de Pasamontes y piadosa criatura de Toledo. Un auto de fe, como tantos, catalizó el infanticidio en fecha 21 de... Claro, él intenta hacer prosa de arte a partir de lo que recibe de Menéndez y Pelayo, como si Menéndez y Pelayo necesitara más atauriques y filigranas. En fecha 21 de noviembre de 1490. Enésima gota de sangre para colmar el vaso de la venganza. Manos conversas secuestraron al chaval. Lo torturaron y le dieron muerte en todo análoga a la sufrida por Jesús en el Gólgota. Indignóse la plebe, achicáronse los marranos y entendió la magistratura en el asunto. Las diligencias revelaron que los asesinos, para más befa, habían elaborado un filtro mágico con el corazón de Juanito, siguiendo las instrucciones de un punto por mal nombre llamado Benito García de las Mesuras. Huelga decir que éste confesó haber aprendido tales artes en la pagana Francia, pues de otro modo no se comprendería semejante malicia, tamaña ruindad y tan aleve fantasía. El cordial, nunca mejor dicho, llevaba sangre venosa y tropezones de hostia consagrada. No estaba la época para ultrajes tan insolentes. El pueblo exigió linchamientos que la corona no se atrevió a impedir. Había que imitar a Europa. Torquemada propuso el edicto de expulsión y los reyes lo firmaron recién comenzada la primavera del fatídico 1492. Cabe suponer que no se harían de rogar. Isabel y Fernando llevaban ya 4 lustros desandando el camino de tolerancia abierto por sus mayores. En 1476 habían arrebatado a los hebreos su independencia judicial en lo tocante a delitos criminales. En 1480 crearon juderías obligatorias. En 1481 recabaron la autoridad de la Inquisición para dirimir la infinita querella de los conversos. En 1483 segregaron de Andalucía a los sefarditas y 3 años más tarde, sin el rebujo de peones ni consortes, Fernando los desnidó de Zaragoza. Así que en el tristemente célebre edicto de expulsión, uno de nuestros clichés universales, hubo de todo menos sorpresa. Se afianzaba la decadencia antes de que empezase la rondeur. Alrededor de 200.000 españoles salieron con la chaqueta al hombro rumbo a un exilio irreversible. Otros tantos probaron a quedarse socapa de conversos en la península, decididos a torear lo que viniere. No les faltaría diversión.
Tan amargo trance suele pintarse como postre o entremés del supuesto cerrilismo ibérico, hipótesis falaz, extranjera e incluso, ligeramente halagadora en lo que cabe, porque la realidad parece aún peor, si no de esencia, sí de consecuencias. Vayamos a lo que importa, al Deux Sic, sí, pone Deux, es la sexta edición y pone Deux, o sea, Deus ex machina, capaz de jugar durante 4 siglos con las vidas de todos los españolitos habidos y por haber. Ese motor tiene nombres, se llama Inquisición, Tribunal de la Suprema, Santo Oficio, y fue, en definitiva, el instrumento del que iba a servirse la clase opresora castellana para defender sus privilegios, imponer al paisanaje su ideología y aprisionarlo en la cárcel de una sociedad cerrada a machamartillo. Por ahí asoma el Busilis. No existe otro y en él convergen todos los investigadores de la última hornada. La pureza racial, odio de raza en los historiadores de los que bebe Sánchez Dragó, pues evidentemente tiene que hablar de lo que hay, de lo que había. O sea, había racismo, o sea, era racismo. El motor era el racismo. La pureza racial, idea absurda en lo tocante a un pueblo que siempre ha entendido las relaciones internacionales como asunto del bajo vientre, y el amparo de una ortodoxia religiosa. Es que esto es glosa de el fervor religioso y el odio de raza de Menéndez y Pelayo, pero lo que Menéndez y Pelayo dice con 4 palabras, Sánchez Dragó lo dice con 4 líneas o 4 párrafos. Y el amparo de una ortodoxia religiosa a la sazón todavía por definir, eran marrulleras cortinas de humo para guindar o entusiasmar a la chusma, porque claro, hay un plan oculto, hay algo que Menéndez y Pelayo no ha descubierto ni ha elucidado, ¿no? El Sánchez Dragó sabe que ni el fanatismo, el fervor religioso, ni el racismo, odio de raza, es lo que hay realmente debajo de esto. ¿Qué hay? Lo sabe Sánchez Dragó. Pronto ilustrarían los extremeños su gustosa moral del mestizaje sobre la ingle de las aztecas. Enseguida los erasmismos se harían dueños del cotarro áulico, monacal, universitario y artístico. No, la Inquisición no venía a romper lanzas en torneos de tan poca chicha, sino a sancionar para siempre el ukase de la España central sobre los ilotas del extrarradio. Al final era el centralismo lo que se estaba dirimiendo, ¿verdad? España es ruba y esas cosas. En ese contexto se inscribe la delirante partida de guardias y ladrones organizada por un señor de las moscas que entre nosotros no fue espontáneo ni precoz. En Francia contaba ya con 2 siglos y medio de fechorías, aunque sí poderoso, inteligente y obstinado. La cruzada adversus judíos del 1492 debe entenderse pues como ensayo general del drama que a mayor gloria de lo centrípeto se seguiría y cuyas consecuencias aún estamos pagando, quizá con más apremio que nunca. Pensar que fue precisamente un monarca de la periferia quien se tragó el anzuelo, el sedal y hasta el carrete. Pobre Fernando, tan ladino, tan listorro, según el lugar común que nos lo propone como modelo de príncipes renacentistas. Y eso que no le faltaron bocinazos del villanaje, pues los maños, catando que allí se cocía un desmán para sus fueros, cerraron apretujadas filas frente a la Suprema. Empezó Teruel, cuyas autoridades no permitieron entrar en la ciudad a los 2 comisarios de la abominable institución, y siguió Zaragoza con un episodio célebre, viril, malquisto y quizá goyesco, el asesinato del inquisidor general Pedro de Arbués, cosido a mandobles mientras rezaba de hinojos ante el altar mayor del aseo. Es muy curioso porque parece ser que con esto está rechazando la idea de que fueron manos judaicas las que intervinieron en el asesinato y fueron manos patrióticas, nacionalistas aragonesas. Hay muchas teorías, desde luego, y nuestro rector José Guillermo García Valdecasas, a propósito de este asesinato de nuestro único mártir y santo,
cuando digo nuestro me refiero al Real Colegio de España de Bolonia, me refiero al Colegio de España de Bolonia, también tenía su propia teoría y veía más bien la mano del propio Fernando para